El ascenso y caída de la Luftwaffe, el poder aéreo que no pudo resistir. En los cielos de Europa, una sombra de acero y fuego dominó el destino de millones. Aviones veloces, ataques sorpresa y una estrategia que parecía imparable marcaron el inicio de una guerra que cambiaría el mundo para siempre. Pero detrás de ese poder aéreo existía un secreto que pocos conocen. ¿Cómo una fuerza tan temida logró conquistar continentes enteros en tan poco tiempo y luego caer de forma tan devastadora? Esta es la historia que nadie te contó sobre la Luftwaffe. Todo comenzó con una ambición desmedida. Bajo el mando de Adolf Hitler y la visión de Hermann Göring, la Luftwaffe no era solo una fuerza aérea, era un símbolo de poder absoluto. Con tecnología avanzada para su época y pilotos altamente entrenados, Alemania apostó todo al dominio del aire. Pero lo que realmente sorprendió al mundo no fue solo su fuerza, sino la velocidad con la que destruyó defensas enteras en cuestión de horas, dejando a sus enemigos completamente sin reacción alguna. La táctica era simple pero devastadora: atacar rápido, golpear fuerte y desaparecer antes de que el enemigo pudiera responder. Este método, conocido como Blitzkrieg, combinaba ataques aéreos con movimientos terrestres coordinados. Ciudades enteras quedaban paralizadas en minutos mientras los bombarderos Heinkel y los cazas Messerschmitt dominaban los cielos. Nadie parecía capaz de detener ese avance imparable y Europa comenzaba a caer como piezas de dominó frente al poder alemán. Pero en medio de este dominio absoluto surge una pregunta inquietante. ¿Era realmente invencible la Luftwaffe o todo era una ilusión cuidadosamente construida? Bienvenido a Batallas 3945. Antes de comenzar esta historia, te dejo una duda que cambiará tu forma de ver esta guerra. Si tenían el control del cielo, ¿por qué terminaron perdiéndolo todo? Quédate hasta el final, porque lo que descubrirás no solo revela errores, sino decisiones que marcaron el destino de millones. Antes de continuar con esta historia impactante, asegúrate de suscribirte al canal, dejar tu like y compartir este video con tus amigos para que más personas descubran la verdad detrás de la Luftwaffe. También quiero leerte en los comentarios: ¿crees que Alemania realmente pudo haber ganado la guerra si mantenía su dominio aéreo? Tu opinión es clave en este análisis. Ahora prepárate, porque lo que viene a continuación cambia completamente todo lo que creías saber. La invasión de Polonia en 1939 fue la primera demostración del verdadero poder de la Luftwaffe. En cuestión de días, las defensas polacas quedaron completamente destruidas. Aeródromos, comunicaciones y tropas fueron eliminados antes de poder reaccionar. Este ataque coordinado desde el aire permitió que las fuerzas terrestres avanzaran sin resistencia significativa. El mundo observaba sorprendido cómo una nación podía caer tan rápido ante una estrategia tan precisa y brutal. Poco después, Francia enfrentó el mismo destino. La Luftwaffe bombardeó puntos clave mientras los tanques alemanes avanzaban sin freno. En semanas, uno de los ejércitos más poderosos de Europa colapsó. La rapidez del ataque dejó a los aliados desorientados, incapaces de organizar una defensa efectiva. Parecía que nada podía detener a Alemania. Pero mientras el éxito crecía, también lo hacía un exceso de confianza que pronto comenzaría a mostrar grietas peligrosas. El siguiente objetivo era claro: Reino Unido. Para invadir la isla, Alemania necesitaba destruir la RAF y dominar los cielos británicos. Así comenzó la Batalla de Inglaterra, uno de los enfrentamientos aéreos más intensos de la historia. La Luftwaffe lanzó oleadas constantes de bombardeos sobre aeródromos y ciudades. Sin embargo, por primera vez encontró una resistencia firme, organizada y decidida a no ceder bajo ninguna circunstancia. La RAF utilizó radares, inteligencia y una defensa estratégica que sorprendió a los alemanes. Cada ataque era respondido con precisión. Las pérdidas comenzaron a acumularse para la Luftwaffe, algo que no estaba en sus planes. Además, los errores de liderazgo llevaron a cambiar objetivos militares por bombardeos urbanos, dando tiempo a los británicos para recuperarse. Este fue el inicio del fin del dominio aéreo alemán en Europa.
Mientras la Luftwaffe enfrentaba dificultades en el oeste, un nuevo frente se abría en el este. La invasión a la Unión Soviética parecía repetir el éxito inicial: cientos de aviones enemigos destruidos en tierra y un dominio total del cielo. Durante los primeros meses, el avance alemán fue devastador. Sin embargo, la magnitud del territorio soviético y las duras condiciones comenzaron a desgastar rápidamente a las fuerzas aéreas alemanas. El invierno, la falta de suministros y la resistencia soviética cambiaron el rumbo de la guerra. La Luftwaffe ya no podía mantener el mismo ritmo de operaciones. Cada misión costaba más recursos y vidas. Mientras tanto, los soviéticos reorganizaban su industria y producían aviones en cantidades masivas. Poco a poco, la superioridad aérea comenzó a inclinarse hacia el otro lado, dejando a Alemania en una situación cada vez más crítica. La entrada de Estados Unidos en la guerra marcó un punto crítico. Con una capacidad industrial gigantesca, los aliados comenzaron a producir aviones en cantidades abrumadoras. Bombarderos pesados cruzaban los cielos europeos escoltados por cazas de largo alcance, atacando fábricas, bases y ciudades alemanas sin descanso. La Luftwaffe, ya debilitada, se vio obligada a defender múltiples frentes al mismo tiempo, algo que superaba sus capacidades reales. Cada día que pasaba, las pérdidas eran más difíciles de reemplazar. Pilotos experimentados caían en combate y eran sustituidos por jóvenes con menos entrenamiento. La calidad que antes definía a la Luftwaffe comenzaba a desaparecer. Además, la escasez de combustible limitaba las misiones, dejando aviones en tierra mientras los aliados dominaban el aire. Lo que antes era una fuerza temida, ahora luchaba simplemente por sobrevivir en un cielo hostil. En un intento desesperado por recuperar la ventaja, Alemania introdujo el avión a reacción Me-262, una tecnología muy adelantada a su tiempo. Era más rápido que cualquier caza aliado y podía cambiar el rumbo de los combates aéreos. Sin embargo, llegó demasiado tarde. Problemas de producción, falta de pilotos entrenados y decisiones estratégicas equivocadas impidieron que esta innovación tuviera el impacto esperado en el curso de la guerra. Mientras tanto, los aliados avanzaban sin detenerse. Las ciudades alemanas eran bombardeadas constantemente, destruyendo infraestructuras clave. La Luftwaffe ya no podía defender eficazmente su propio territorio. La superioridad aérea aliada era total. Lo que antes fue una herramienta de conquista se había convertido en una fuerza debilitada, incapaz de frenar el colapso inminente del Tercer Reich y el fin de su maquinaria de guerra. Al final de la guerra, la Luftwaffe estaba prácticamente destruida. La mayoría de sus aviones habían sido derribados o estaban inoperativos por falta de combustible y mantenimiento. Las bases aéreas eran objetivos constantes de bombardeos y la organización ya no podía coordinar operaciones efectivas. Lo que comenzó como una fuerza dominante terminó siendo un símbolo del colapso total de la Alemania nazi ante el avance imparable de los aliados. Sin embargo, su legado no desapareció por completo. Las innovaciones tecnológicas y tácticas desarrolladas por la Luftwaffe influenciaron profundamente la aviación militar en las décadas siguientes. Muchos conceptos utilizados hoy en combate aéreo tienen sus raíces en ese periodo. Aún así, su historia sirve como advertencia. El poder sin estrategia sostenible puede llevar a una caída tan rápida como su ascenso inicial en los momentos más críticos. La historia de la Luftwaffe no es solo un relato de poder militar, sino una lección sobre ambición, estrategia y límites. Durante un breve periodo, dominó los cielos con una eficacia impresionante, cambiando el curso de múltiples batallas. Pero sus errores, sumados a la resistencia de sus enemigos, demostraron que ninguna fuerza es invencible. Incluso las mayores potencias pueden caer cuando subestiman a sus adversarios. Hoy, al mirar atrás, es imposible no preguntarse qué habría pasado si ciertas decisiones hubieran sido diferentes. ¿Habría cambiado el resultado de la guerra o era inevitable la caída desde el principio? Estas preguntas siguen generando debate entre historiadores y expertos. Lo cierto es que la Luftwaffe dejó una marca profunda en la historia, tanto por su impacto inicial como por su dramático final en el conflicto.
A medida que los restos de la Luftwaffe desaparecían en los últimos meses de la guerra, también se desvanecía el sueño de dominio total del Tercer Reich. Lo que comenzó como una fuerza invencible terminó reducido a fragmentos incapaces de cambiar el destino inevitable. La historia demuestra que el poder sin adaptación y estrategia a largo plazo siempre enfrenta un límite, y en este caso, ese límite llegó de forma devastadora. Ahora que conoces esta historia, la pregunta final queda en tus manos. ¿Fue la Luftwaffe víctima de sus propios errores o simplemente superada por un enemigo más preparado? Cada detalle que viste hoy revela cómo decisiones clave pueden cambiar el rumbo del mundo. ¿Y tú? ¿Qué opinas? Tu reflexión es parte de este análisis que sigue generando debate incluso décadas después del final de la guerra. Cada batalla en los cielos dejó historias que nunca fueron completamente contadas. Pilotos que despegaron sin saber si volverían. Decisiones tomadas en segundos que cambiaron destinos enteros y una guerra que se libró tanto en el aire como en la mente de quienes la combatieron. La Luftwaffe fue protagonista de esos momentos, pero también víctima de un conflicto que exigía más de lo que cualquier fuerza podía sostener. Detrás de cada avión derribado había una historia humana, un sacrificio invisible que rara vez aparece en los libros. La guerra aérea no solo fue tecnología y estrategia, también fue miedo, presión y decisiones imposibles. Entender la caída de la Luftwaffe es también entender el costo real de la guerra, más allá de victorias y derrotas. Y quizás ahí se encuentra la lección más importante de todas. A lo largo de la guerra, el cielo dejó de ser un espacio de libertad para convertirse en un campo de batalla constante. Cada misión representaba un riesgo extremo, cada combate una lucha por sobrevivir. La Luftwaffe, que alguna vez dominó ese escenario, terminó enfrentando una realidad que no pudo controlar. La superioridad que parecía eterna se desmoronó frente a un enemigo que aprendió, se adaptó y resistió. Este contraste entre ascenso y caída es lo que hace a esta historia tan impactante. No se trata solo de cómo una fuerza militar se volvió poderosa, sino de cómo perdió todo lo que había construido. La rapidez de su éxito fue igualada por la velocidad de su declive, y en ese proceso dejó lecciones que siguen siendo estudiadas hasta hoy por estrategas, historiadores y analistas militares. En los últimos meses del conflicto, el cielo europeo estaba completamente dominado por los aliados. La Luftwaffe apenas podía responder. Sus aviones eran superados en número, sus pilotos agotados y sus recursos casi inexistentes. Cada intento de resistencia era rápidamente neutralizado. La guerra aérea había cambiado por completo, y lo que antes era un símbolo de poder ahora representaba la lucha desesperada por sobrevivir. El contraste era evidente, de dominar continentes a defender ruinas. La Luftwaffe ya no era una amenaza global, sino una sombra de lo que fue. Este cambio radical refleja cómo incluso las fuerzas más poderosas pueden colapsar cuando enfrentan presión constante, errores estratégicos y un enemigo decidido. El final estaba cerca, y con él, el cierre de uno de los capítulos más intensos de la historia militar. Cuando finalmente terminó la guerra, el silencio en los cielos marcó el fin de una era. La Luftwaffe, que alguna vez impuso miedo en toda Europa, había desaparecido como fuerza dominante. Sus restos quedaron como evidencia de un poder que no supo sostenerse. Lo que quedó fue historia, lecciones y preguntas que aún hoy siguen resonando en quienes estudian este conflicto desde diferentes perspectivas. Este desenlace no solo representa la caída de una fuerza aérea, sino el fin de una estrategia que dependía de la velocidad y la sorpresa. Cuando esas ventajas desaparecieron, también lo hizo su capacidad de imponerse. Así, la Luftwaffe pasó de ser un símbolo de dominio a convertirse en un ejemplo claro de cómo el equilibrio de poder puede cambiar de forma inesperada en medio de la guerra. Al observar esta historia en conjunto, queda claro que el poder sin adaptación tiene un límite inevitable. La Luftwaffe dominó gracias a la sorpresa, la innovación y la coordinación, pero no logró sostener ese nivel frente a un enemigo que evolucionaba constantemente. Esta es una lección que trasciende la guerra y se aplica a cualquier ámbito donde el éxito inicial puede generar una falsa sensación de invulnerabilidad.
Cada etapa de este conflicto revela cómo pequeños errores pueden escalar hasta convertirse en derrotas irreversibles. La falta de previsión, decisiones estratégicas cuestionables y la presión constante terminaron por quebrar una estructura que parecía sólida. Entender este proceso es clave para comprender no solo la caída de la Luftwaffe, sino también cómo funcionan los ciclos de poder en escenarios extremos. Al final, la historia de la Luftwaffe se convierte en un reflejo de cómo el poder puede cambiar rápidamente cuando las condiciones dejan de ser favorables. Lo que parecía una ventaja definitiva terminó siendo insuficiente ante la resistencia, la adaptación y la capacidad industrial de sus enemigos. Este cambio no ocurrió de un día para otro, sino como resultado de una serie de decisiones que marcaron su destino. Este análisis nos deja una reflexión clara. Ningún dominio es eterno. Incluso las fuerzas más avanzadas pueden caer si no evolucionan al ritmo de los desafíos que enfrentan. La Luftwaffe es un ejemplo de cómo el éxito inicial puede ocultar debilidades que, con el tiempo, se vuelven imposibles de ignorar. Y es precisamente ahí donde comienza el verdadero punto de quiebre. Ahora que has visto toda esta historia, es imposible no sentir el peso de cada decisión tomada en aquellos años. La Luftwaffe no solo representa poder militar, sino también las consecuencias de estrategias mal calculadas. Cada victoria inicial escondía riesgos que no fueron completamente entendidos, y cuando esos riesgos finalmente aparecieron, ya era demasiado tarde para revertir el rumbo de los acontecimientos. Este tipo de historias nos obliga a reflexionar más allá de los hechos. Nos hace cuestionar cómo se construye el poder y qué tan frágil puede ser en realidad. La caída de la Luftwaffe no fue un evento aislado, sino parte de un proceso complejo lleno de decisiones críticas. Entenderlo nos permite ver la historia desde una perspectiva más profunda y consciente. A medida que esta historia llega a su final, queda claro que la Luftwaffe fue tanto un símbolo de poder como de caída. Su trayectoria muestra cómo el éxito puede desvanecerse cuando no se sostiene con estrategia y adaptación constante. Cada etapa de su historia deja una enseñanza que va más allá del conflicto, recordándonos que incluso las mayores potencias enfrentan límites cuando el contexto cambia. Si llegaste hasta aquí, ya conoces una de las historias más impactantes de la Segunda Guerra Mundial. Ahora quiero saber tu opinión. ¿Crees que la Luftwaffe pudo haber cambiado el resultado de la guerra en otras circunstancias? Tu perspectiva es importante para seguir este análisis. Participa en los comentarios y forma parte de esta conversación que sigue generando debate hasta hoy. La historia no solo se recuerda, también se interpreta. Cada generación analiza estos eventos desde nuevas perspectivas, encontrando detalles que antes pasaban desapercibidos. La Luftwaffe sigue siendo objeto de estudio por su impacto, su innovación y su caída. Comprender su historia es entender cómo el poder puede transformarse en vulnerabilidad cuando el equilibrio cambia de forma inesperada. Si este contenido te hizo ver la historia desde otro ángulo, es porque cada detalle cuenta. Detrás de cada estrategia hay consecuencias y detrás de cada decisión un impacto global. La Luftwaffe dejó una huella que aún se analiza hoy, no solo por lo que logró, sino por cómo perdió todo. Esa dualidad es lo que convierte esta historia en algo verdaderamente inolvidable. Antes de terminar, no olvides suscribirte al canal, dejar tu like y compartir este video con tus amigos. Tu apoyo es clave para seguir creando contenido como este. También quiero leerte en los comentarios qué parte de esta historia te impactó más. Participa y forma parte de esta comunidad apasionada por la historia. Nos vemos en el próximo video.